Ya bueno, saludarlo a todos, a todas. Gracias por estar acá. Irán echando más gente, faltan varios los autores también que están saliendo sus pegas, pero comencemos, ¿ya? Lo que nos convoca, el lanzamiento del 16º título de Ediciones 5 Haces, una prestigiosa casa editorial como las mejores del centro. Y este título es parte de nuestra colección que se llama Resistencia, que es un trabajo permanente y continuo que tiene que ver con rescatar episodios de nuestra historia desde la cotidianidad. Nosotros somos una editorial que hace periodismo y el rollo principal es la cotidianidad. No hacemos análisis sociológicos, no estamos para esas cosas, digamos. Hay gente que lo hace mucho mejor que nosotros, y por lo tanto la crónica es un género que se viene muy a caballo, muy a dedillo de lo que nosotros pretendemos. De hecho, cuando tenemos que titular un título siempre tratemos de no poner la palabra crónica, y nos resulta la mitad de las veces. En este no nos resultó y tuvimos que ponerle igual Crónicas de la Revuelta de Octubre. La primera gran discusión que tuvimos fue cambiarle el nombre, porque en un principio hablábamos de estallido social, y ahí don Gonzalo, varios de los integrantes de algunos de sus equipos de profesionales, la Lorena Salazar, la Zaira Rojas, nos hicieron ver que en realidad había que hablar de Revuelta de Octubre, con una serie de argumentos que daban cuenta que no había sido un estallido, que eso era una visión muy reduccionista y muy desde la élite de definirlo de esa manera. Así que al final nos ganaron la discusión, no que no hayan ganado, nos convencieron, y llamamos el libro Crónicas de la Revuelta de Octubre. Fue producto de un concurso que lanzamos como editorial. Entre medio nos pilló la pandemia, entre medio hubo una serie o hay siempre una serie de áreas grises en el periodismo cuando se trata de definir una crónica, ¿ya? Y por lo tanto nos encontramos que más de la mitad, yo creo, de los trabajos que llegaron no eran crónicas, de acuerdo a lo que nosotros entendíamos como tal, digamos, sino que eran más bien columnas de opinión, ¿ya? Por lo tanto, fue un arduo trabajo ahí. Afortunadamente había los que sí cumplían, estaban bastante buenas. Le pedimos, sí, lo confieso, a algunos colegas la colaboración, ¿ya? Y ellos nos escribieron algunos textos para completar las 7 crónicas. Así que de eso vamos a hablar ahora. Son 7 autores, por lo tanto, la Claudia Farfán, que está ahí, la veo en pantalla, la que encabeza la primera crónica, Nicolás Rojas, que está también, lo veo en pantalla, quien escribe desde Gracias Azerbaiyán. por venir a todos, muy contento de ver tantas caras y cámaras apagadas, pero lo siento. Marcelo Vera, que todavía estudia periodismo, este muchacho, le digo Portales, no lo veo por ahí. Nicolás, bueno, Camilo Cáceres, la María Belén Medina, que me pareció verla, ahora no sé dónde está, pero bueno, pero estaba conectada. Carlos Aguilera y Felipe Herrera, que bueno, Carlos lo vi, Felipe está trabajando, él está en Wisconsin, está con un problema de distancia, en medio de seguramente 4 metros de nieve, así que iba a hacer un esfuerzo por conectarse, ¿ya? ¿Quiénes van a comentar el libro? La mayoría son amigos míos, obviamente, ¿ya? Como siempre ocurre. Vamos a presentar primero a las mujeres. Vamos a presentar a la Emilia Ríos, que es candidata a alcaldesa, bueno, que es cientista política, que estudió periodismo, que dice haber sido compañera de curso tuyo, Nicolás Rojas. ¿Tú la recordáis o no? Sí, claro, muy simpática Emilia, pero se cambió de carrera, fue muy sabia. Sí, pues. La Emilia, que ahora es candidata a alcaldesa acá en Ñuñoa, desde donde estamos transmitiendo. Comentan también, va a comentar Gonzalo Montoya, que ya es alcalde.
ya es alcalde, aunque va a la reelección, en la hermana comuna de Macul. Don Carlos Maureira, que en la pantalla me aparece ahí al lado de Emilia, don Carlos Maureira, que es hermano mío hace muchos años, de toda la vida casi, un gran amigo que ahora también va candidato a alcalde por Isla de Maipo. Y dos periodistas amigos, el gran René Naranjo. ¿Cómo está, René? ¿Todo bien? Que también es candidato a constituyente por el Distrito 8. Así es, ahí vengo llegando de Maipú, aterrizando. Perfecto. René, con quien compartimos innumerables cierres periodísticos y grandes conversaciones de política, de derechos civiles, de ópera, ¿cierto? Así que bien. Y la Alejandra Valle, que tenía siempre, la Alejandra Valle, que no lo conocen, tiene 80 millones de cosas por hacer al mismo tiempo, pero tenía un ensayo, no pregunté de qué, pero dijo que después del ensayo ya se conectaba. Así que, como buen funcionario, yo le quiero pedir a mi alcalde, don Gonzalo, ¿puede partir usted o no? ¿Leyó? Espérate que está ahí sí. Sí, lo leí. Ahí, perfecto. En dos tardes noche lo leí y me pareció muy interesante, así que te agradezco primero esta invitación, saludar obviamente a quienes van a exponer, harto candidato y candidata, así que desearle también el mayor de los éxitos en estas campañas que se nos vienen, que ya partieron el 11 de febrero, pero que ya se pone más la línea recta desde el 11 de marzo. Así que si usted me permite, yo feliz de partir. Comience. Ya pues. Bueno, como decía recién, saludar obviamente a quienes están hoy día presentes en este panel, saludar también a los periodistas y las periodistas, a los estudiantes que escribieron estas crónicas. Yo creo que para partir un poco presentando un libro, primero hay que leerlo y efectivamente lo leí en 2 tardes noches y fue muy rico, fue muy agradable, fue muy simple poder interpretar el sentir de quienes escribieron esas líneas. Uno, porque yo creo que los que estamos acá vivimos probablemente uno de los momentos históricos más relevantes que ha vivido Chile en los últimos años, posterior probablemente a lo que fue el plebiscito del sí y el no. Yo era muy pequeño cuando ocurrió eso, probablemente algunos de los que están acá a lo mejor ni siquiera habían nacido, otros vivieron obviamente el horror de la dictadura y para ellos probablemente el triunfo del sí y el no fue una situación épica, mística, que iba a cambiar los destinos de este país, digamos. Y bueno, quienes hemos vivido, crecido, nos hemos desarrollado en este país en los últimos años, vimos y vivimos muchas de las desigualdades que nos impuso este modelo político, social y principalmente económico, centrando el foco obviamente en las individualidades, en los intereses económicos más que en el bienestar de las personas. Entonces yo me imagino, lo converso con mi padre ya es un octogenario adulto mayor, muy bueno para leer, de hecho también le facilité el libro, lo leyó, no lo he conversado con él, pero sin duda durante el fin de semana seguramente vamos a compartir algunas opiniones. Pero él era de ese grupo de personas mayores que pensaba que después del sí y el no, Chile efectivamente iba a cambiar. Y es de ese grupo de personas mayores que se frustró, es de ese grupo de personas mayores que vio que la cosa no cambió y que se profundizó un modelo neoliberal y que condenó a vivir a mucha gente en la pobreza, en la miseria, en el endeudamiento. Y yo creo que lo que surge de este libro es precisamente eso, diversas opiniones de periodistas rescatadas desde la vivencia, desde las vivencias en el momento exacto de cuando surge esta revuelta. Me gustó mucho ese cambio de estallido social ahí con la chiquilla a revuelta, porque eso fue en definitiva, fue una situación que cambió completamente el panorama nacional, no dejó, yo creo que ni un chileno y chilena, digamos, nos dejó a todos con mucha incertidumbre, con mucha esperanza, no dejó a nadie, obviamente,
tranquilo. Yo creo que existía una mirada de mucha esperanza, y obviamente también el libro interpreta algo que con los años, o sea, con los meses, perdón, y con la pandemia se ha ido dejando de lado. Y yo creo que es grave, y que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos que se vivieron durante este gobierno y que se han vivido durante la revuelta. Violaciones a los derechos humanos que no solamente lo dicen informes internacionales, sino también muchos de los procesos hoy día todavía están abiertos, algunos se han cerrado, pero que lógicamente quienes tenemos una mirada distinta, una mirada que efectivamente buscamos centrar el foco en el bienestar de las personas y que entendemos este proceso, esta revuelta como algo que permitió o va a permitir la transformación de este país, no podemos quedar ajenos a la no condena de la violación de los derechos humanos. Yo creo que aquel libro también lo manifiesta muy bien. O sea, de hecho, las brigadas que atendían en Plaza de la Dignidad, las miradas de la prensa, miradas a veces muy, digamos, tendenciosas, y yo valoro mucho que acá haya 7 periodistas o estudiantes también de periodismo que practiquen una mirada crítica, una mirada objetiva, una mirada realista de lo que fue efectivamente la revuelta. Y claramente es natural para nosotros entender que lo que se viene ahora, todo lo que se está viviendo, todo el proceso constituyente que se está viviendo y la esperanza que tenemos mucho y mucha, sin entrar precisamente en el debate del proceso en sí, se dio producto de esto. Se dio producto de que el grupo de estudiantes saltaron los torniquetes, se dio porque la gente se cansó, se aburrió, se tomaron los espacios públicos, una primera línea que naturalmente a través de este mecanismo, ¿no es cierto?, de presión, de confrontación, de revolución, entendió que la única forma para poder avanzar era precisamente a través de esta manera, porque no olvidemos, llevábamos 30 años marchando por No Más AFP, 30 años marchando, o los últimos años sobre diversas desigualdades, el movimiento feminista, también que ha marchado cada 8 de marzo desde hace bastantes años, y los resultados eran que el modelo se seguía profundizando. Entonces, hay quienes dicen que sin una revolución no hay cambio, y lamentablemente en la historia de la humanidad esas revoluciones conllevan, obviamente, enfrentamientos que terminan a veces con vidas de personas, pero efectivamente de ahí surgen los cambios. Entonces, yo ahora, al leer este libro, primero, te da un poco de nostalgia porque nos tocó estar en un momento histórico. A mí me tocó estar de alcalde. Fuimos uno de los pocos municipios y alcaldes que al otro día dijimos que no nos íbamos a presentar a la moneda mientras el gobierno no sacara a los militares, digamos, de la calle. El país no estaba en guerra, el país lo que estaba exigiendo era mayor igualdad, mayor equidad. Los ciudadanos lo que buscaban era que de una vez por todas fueran escuchados. Y de ahí todo lo que se dio posterior al proceso simplemente fue diálogo, fue territorio, fue comunidad, fue hacer sentir que no estábamos bien, que nos estaban haciendo creer que estábamos bien, pero que no estábamos bien. Y quienes gozábamos de una posición de privilegio tampoco podíamos quedarnos observando y mirando, más aún, en mi caso, a cargo de un municipio que se plasmó desde el día 1 como un municipio progresista y transformador. No podíamos sino acompañar este proceso. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, cuando uno lee este libro, donde escribe Claudia, Nicolás, Marcelo, Camila, María Belén, Carlos y Felipe, algunos incluso desde el extranjero, la mirada que tenían también desde el extranjero lo que está ocurriendo en Chile, no es nada más ni nada menos que un rescate histórico, porque va a quedar en la memoria de muchos esto y muchas. Este libro va a quedar también seguramente en nuestras bibliotecas, y no es nada más ni nada menos que la mirada histórica de lo que, digamos, inició un proceso de transformación de un país en donde de una vez por todas quepamos todos y todas, y todes, considerando el lenguaje inclusivo. Entonces, yo espero, y primero felicito, obviamente, a quienes se atrevieron a escribir estas líneas. Felicito a Axel porque me consta que desde un espacio de una editorial, que sabemos lo complejo que es tener también una editorial en este país, donde hoy día la lectura no se fomenta, se atreva precisamente a desarrollar este tipo de libros, generando un debate, pero también que sean libros con contenido, que sean libros que nos permitan recordar lo que se ha vivido, y que sean libros también que nos permitan no olvidar del por qué estamos acá, ¿no es cierto? Y de todo lo que se viene va a ser fruto precisamente del 18 de octubre en adelante. Estamos viviendo también probablemente la peor
pandemia de nuestra historia moderna. Esta pandemia volvió a desnudar las desigualdades, volvió a poner en manifiesto, digamos, la inoperancia de un gobierno que cuidaba más los intereses de particulares y de privados que los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Terminó siendo el rescate de los fondos de pensiones para la vejez, precisamente, quien le entregara tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas. Los municipios, sin duda, nos pusimos la camiseta y salimos a la calle, salimos precisamente a escuchar, a ayudar, a apoyar, pero esta pandemia, insisto, nos permitió volver a vivir y vivir en carne propia lo que significa este modelo. Y yo creo, y estoy muy esperanzado, no quiero entrar en el debate constituyente porque seguramente dará para otros foros, pero estoy muy esperanzado de lo que se viene. Y yo creo que este libro, el día que modifiquemos la Constitución de Pinochet, el día que pongamos efectivamente los derechos sociales en el foco del bienestar de las personas, de la dignidad de las personas, ese día, que seguramente esos cambios no van a ser inmediatos, van a ser en años, es ese día cuando tengamos un país más digno, podamos volver a leer este libro, podamos volver a leer estas crónicas, este relato, y darnos cuenta, digamos, que para llegar a eso tuvo que ocurrir esto. Y es parte importante también, creo yo, el negacionismo. Yo creo que acá no nos puede volver a pasar lo que pasó en dictadura. Debemos seguir avanzando precisamente en limitar ese maldito negacionismo que muchas veces y tanto daño le hace a la sociedad, ¿no es cierto? Y yo creo que este libro, quien lo pueda leer, quien lo tenga en su biblioteca, quien lo pueda compartir, lo haga, porque de verdad que no solamente conmueve, emociona, sino que también nos hace recordar lo que somos y también lo que queremos. Así que no me quiero extender más, de verdad que fue un gusto, un agrado leerlo, lo recomiendo a quien pueda hacerlo, y nada, pues a seguir transformando Chile desde el espacio que nos toque estar en los próximos años. Así que eso, un abrazo grande y felicitaciones, Axel, por esta tremenda obra. Felicitaciones para los autores, digamos que yo creo que hay mucho de valentía en eso de concursar mandar un texto que lo lea alguien que no sabéis quién es, que te lo evalúe, que no sé, es como ponerse al desnudo, es bien valiente el tema. Oye, Emilia, yo obviamente por lo guaso que soy, ya no sé, hay unas pantallas aquí, algunos me aparecen, otros no tengo, pero Emilia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, con mi camarita prendida y todo. Muy bien. No, sí, avisé que yo era el guaso que no sé manejar estas cosas. ¿Ya? Oye, cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Por qué lado crees que se puede conversar de este tema? Sí, oye, alguien dice que parece que sí, no se escucha en Facebook. Sí, claro. Ahí sí, porque estamos transmitiendo en vivo en el Facebook de la editorial, pero se está solucionando. Ustedes saben que los ingenieros informáticos que siempre dicen que saben todo, pero a la hora de los cubos se les van a encollar estas cosas. Pero ahí tenemos. La broma es para Montoya, que es ingeniero informático, por eso. Emilia, cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo confesar que es primera vez que me toca comentar un libro, así que lo guardaré, lo anotaré en mi diario de vida como un día importante en mi biografía. Bueno, yo creo que la pregunta ¿qué nos pasó el 18 de octubre y qué nos sigue pasando? Es gigante. No la vamos a responder con una frase armada, no la vamos a responder en 2 o 3 párrafos, porque la verdad es que ese 18 de octubre fue como una especie de rayo, ¿no? Que cayó del cielo y nos interrumpió la vida a chilenos, chilenas, residentes, personas que están fuera del país, que es algo que es muy interesante también que se ve en el libro. Y bueno, yo ahí también leyendo las distintas crónicas, empecé a recordar un poco ese día, como qué empezamos a sentir, qué nos empezó a pasar. Yo me acuerdo que antes de salir, porque yo tenía que ir al centro, porque tenía hora con mi psicóloga, que me atendía ahí en Bellas Artes, y lo último que vi antes de tomar el metro, de tomar la locomoción para llegar allá, fue unas imágenes de carabineros
con una especie de metralleta disparando en San Miguel. Así como en la calle, en el día, y me acuerdo que tuvimos nuestra sesión, y una de las cosas que me preguntó la psicóloga, me dijo, ¿cómo estás? Y yo, estoy asustada porque puede que muera alguien, no quiero que muera alguien, me acuerdo que le dije. Y sin obviamente saber, ¿no? Estuve 1 hora ahí, salí, y Santiago era otra cosa. Ese día en la mañana había empezado a retomar mi tesis de magíster, había hecho mi plan, ¿no? De escribirla en 6 meses, lo había hecho perfecto, semana a semana, qué iba a hacer cada semana, se fue a la chucha, y así todo, ¿no? Todas las cosas en las que estábamos en ese momento. Y terminamos ese día como buena pueblerina ñuñoína, que me siento muy provinciana de mi comuna. Terminamos saltando en Metro Chile-España con un montón de gente. Agarré por ahí un palo porque tenía una olla, y de repente un amigo se me acercó y me dijo, oye, eres concejala, no andís con ese palo. Bueno, puede ser, tienes razón, ya, ok. Pero era un momento donde estaba pasando, donde se sentía esa fuerza, ¿no? Y por eso la pregunta del qué nos pasó, cómo llegamos hasta ahí y qué empezó a suceder. Y creo que cada una de estas crónicas es una especie de apertura, ¿no? A esos miles de pliegues estuvo la revuelta, es como abrir un poquito y ver en detalle lo que pasó. Desde quedarse atrapado en la periferia sin entender, con el celular apagado, hasta experiencias de organización profundas, de vocación, como la organización de la Brigada Zona Cero, ¿no? Y digo eso, ¿no? Como ese estirar, porque vimos tantas cosas durante los meses más álgidos de la revuelta, vimos tantas cosas que por supuesto que no es imposible dimensionar todo lo que tenía que pasar, todas las conversaciones, toda la organización, todos los cambios en las convicciones incluso de las personas para lograr cosas como parar un centro de ayuda y atención a los heridos en Plaza Italia, Plaza Dignidad, ¿no? Y lo empiezas a ver. Y creo que este libro, estas crónicas nos empiezan a dar algunas luces, empezar a dimensionar. Creo que la lectura de cada una de las crónicas es totalmente personal. Me sentí muy interpelada en lo emocional, porque así fue este momento, ¿no? Un momento de incertidumbre. Hay una línea muy bonita en Chile Pirata, donde se habla de los saqueos, ¿no? Como algunas dinámicas de saqueo a supermercados. Entonces, dice, hay una línea moral borrosa y circunstancial. ¿Me des silencio? Ahí sí, me des silencio. Ahí sí. ¿Estoy bien en el tiempo? ¿Sigo nomás? ¿Sí? No me queda mucho. Entonces, creo que esa frase resume muy bien muchas de las cosas que nos empezaron a pasar, ¿no? En las conversaciones, cuando otro autor dice que se encontró con otra persona que le dijo que era facha, tú eres facho porque piensas tal cosa. Un exfrentista que reconoce que en realidad lo que él había pensado como sujeto revolucionario es otra cosa o es obsoleta versus lo que se encuentra en la calle. Entonces, hay muchas líneas borrosas que empezamos a recorrer como miembros de este pueblo, ¿no? De este pueblo que además ahora puede hablar de feminismo y que tiene oídos para escuchar cosas que durante mucho tiempo fueron temas vedados, ¿no? Lo digo también como activista por una nueva constitución de muchos años atrás, cuando uno hablaba de eso y te decía, ¿a quién le importa una nueva constitución, ¿no? Entonces pasaron muchas cosas y creo yo que la pregunta o las próximas preguntas que tenemos que hacernos es cómo seguir siendo funcionales, ¿no? Cuando hay cosas profundamente enfermas y horribles que están sucediendo en este país. Porque, o sea, no debería existir ninguna violación a los derechos humanos, pero existen.
no debería seguir Sebastián Piñera en el poder, pero sigue ahí. No debería seguir existiendo el Sename, no debería seguir existiendo infancia vulnerada. O sea, son una cantidad de cosas como el trauma que es Chile, ¿no? Y que se ve desde el extranjero también, ahí los que están desde fuera, tenemos una relación extraña con nuestro país, lo queremos, lo amamos, somos parte, pero también nos duele, también es una especie de trauma. Entonces, ¿cómo seguimos adelante en un contexto que es inexplicable, se entiende, desde la perspectiva de la dignidad humana? Y hay muchos que han continuado, y de distintas maneras, ¿no? Algunos siguen movilizados, yendo los viernes a Plaza Dignidad, otros, como yo, hemos tratado de ir a rescatar la vía institucional, y no tengo una respuesta, ¿no?, sobre cómo eso se hace. Solo sé que está sucediendo y que probablemente vamos a tener que seguir conversando, encontrándonos y también aprendiendo a vivir en la diferencia. Que eso es algo que también surgió, ¿no?, en las marchas. ¿Cómo marchar? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Por qué unos están celebrando? ¿Por qué no están yendo al cabildo a discutir? ¿Por qué me quieres censurar? O sea, también como país estamos ahí como explorando nuevos límites, ¿no?, de encontrarnos en el espacio público. Entonces, más que una gran conclusión, yo quiero hacer la invitación a que lean las crónicas. Axel me dijo, di algo bonito del libro, así que le estoy haciendo caso, pero porque de verdad el libro está bueno. Y nada, y creo que la invitación es a entender que lo personal o lo político, todo lo que está pasando nos va a afectar siempre personalmente. Y cada uno, cada una, de acuerdo a sus posibilidades, se hará cargo, ¿no?, de avanzar a un país más justo, porque esto ya no da más, ¿no?, nos incomoda, nos duele, de distintas maneras, nos interpela, nos hace cuestionarnos, nos hace encontrarnos con un otro, y hay una lucha también por la vida, por la sobrevivencia, por la dignidad y los derechos humanos, que no podemos olvidar, y no podemos dejar de darla desde, creo yo, el amor y la esperanza, una esperanza que se construye, no, que no llega, porque si uno se siente a esperarla no va a llegar, porque el escenario no es esperanzador. Pero, de nuevo, abriendo estos pliegues, sí se ve ahí la construcción, sí se ve la esperanza. Y gracias a quienes escribieron, que se dieron ese tiempo de reflexión y que nos permiten ir compartiendo esto, ¿no?, esta revuelta. Gracias. Bueno, gracias, Emilia. Oye, permítame hacer un saludo, porque primero está entre los 66 participantes en este minuto, está Jorge Reyes, quien nos regaló la foto de portada. Jorge, muchas gracias, un destacado fotógrafo, trabaja mucho con las ocupaciones de derechos humanos y fue generosamente su aporte para la foto de la portada. Siempre cuando uno está por cerrar un libro, suele habérsele olvidado lo más importante, que es la foto de la portada. Esta no fue la excepción, menos mal que Jorge salió rápido a nuestro rescate, ¿ya? Un tema familiar, permítame saludar, hay varios tíos, primos por ahí, están mis hermanos también, queridos, está Juanito Alfaro por ahí, está Julio Peña, está Iván Atencio, un gran abrazo, y se conectó también don Andrés Pascal Allende, con un look ahí de barba, bien de cuarentena, que después le daremos la palabra porque él tiene la particularidad de haber vivido toda la revuelta de octubre desde su departamento, que queda justo al lado de la iglesia Carabinero, así que tuvo un sentimiento agridulce quizás con las protestas. Don Carlos Maureira, ¿está por ahí o no? El futuro alcalde de Isla Maipo. Hola, Axel. Sí, acá estamos. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Carlos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Carlos es un destacado profesional, es también ha sido un luchador social y político durante toda la vida.
Para quienes no lo conocen, él perdió a su padre y a buena parte de su familia el mismo año 73, en lo que fue el caso Lonquén, con la familia Maureira, que fue masacrada. Y después sus cuerpos ocultos, lo que fueron los hornos de Lonquén. Un gran cariño, Carlos, y ¿qué te pareció el libro? Bueno, ahí voy a contestar esa pregunta. Primero, darte las gracias por la invitación, Axel, por presentar este libro. También darte gracias por la confianza, porque no es primera vez que tengo uno de tus libros en mis manos. Tuve la suerte de leer el borrador del libro Luisa Toledo y Luisa Rivero, Dos vidas, una lucha, que alguna vez me lo mandaste en borrador, me dijiste, ¿qué opináis de este libro? Cuando creo que fue el primero de los libros de resistencia que empezaron a salir. Así es. Sobre ese tema. Así que, agradecido por la confianza. Segundo, quiero aprovechar este espacio y que hay varias personas en el ámbito social, político y otros aquí presentes para dar un saludo a Cecilia Verónica Heider, que en estos minutos está hospitalizada en el Hospital San José y está luchando por la ley de eutanasia. Ya, porque la muerte también tiene que ser digna. Luchamos por una vida digna, pero también queremos luchar por una muerte digna. Está sufriendo bastante ella y está en esa lucha. Así que gracias por este espacio. Respecto al libro, bueno, yo leo el libro, tal como lo explicaste tú, de una posición, y mi análisis siempre viene desde mi relación con las violaciones de los derechos humanos. Claro, mi familia fueron 5 miembros de mi familia, mi padre, mi abuelo y 3 tíos. Ese es el resumen del caso Lonquén, que fueron familias completas asesinadas durante la dictadura. Agradezco que el libro y tú como lo presentaste son acá dice crónicas, son una serie de relatos, cuentos bien personales de cómo veían los autores lo que pasó durante octubre. Tenía miedo de empezar a leerlo y empezar a encontrar teorías de lo que pasó en octubre. Y dije, ya voy a empezar a enrabiarme con algunas teorías que puedan salir acá. Y no, pues el libro son relatos. Si bien tú dijiste que trataron de pedir que no fueran relatos de mucha opinión, pero entre medio sí es imposible no opinar. Lamentablemente constatar desde la posición en la que estoy que las violaciones a los derechos humanos nunca han dejado este país, que la dictadura siempre ha estado ahí. Lo confirma el cuento donde se entrevista a este escritor Luis Barrales, en donde él habla sobre el manual del miedo, que se aplicó durante el estallido y se está aplicando ahora durante la pandemia. Como ese miedo, ese manual de aplicación del miedo, en donde están lamentablemente también los medios de comunicación involucrados, ha seguido latente ahí, siempre ha estado y nunca se ha ido. El control social, si bien ha sido aplicado a distintas intensidades durante esta supuesta vuelta a democracia, ha estado siempre ahí. Las violaciones a los derechos humanos han estado presentes en toda la historia de Chile, lamentablemente, y veo que no hacemos nada porque se cambie. Los esfuerzos no han sido lo suficientes. La revuelta o el estallido lamentablemente a muchos nos afectó porque nos dimos cuenta que no habíamos sido capaces de generar las garantías de no repetición que este país necesita. Y aún no se generan, ya ha pasado un año y seguimos igual. Retomando el tema específico de los relatos, lo bueno es que es bastante entretenido leerlo. Uno se va identificando con personas, con lugares. Yo soy de la provincia de Talagante, de Isla de Maipo, y uno de los cuentos del que trataba de volver a casa y que se fue por el camino del diablo, que es el famoso camino que une Talagante con Peñaflor, que es por detrás, y luego tienen que salir por el camino largo de Peñaflor para llegar casi a la ruta 78, al antiguo camino Melipilla. En el paradero que esa persona está relatando que está esperando alguna locomoción, yo estaba ahí. Yo estaba en ese paradero esperando locomoción también, antes de tener la suerte de comprarme un vehículo.
y he estado, y sé lo que es, y de repente ese problema no necesariamente tuvo que haber una revuelta para tener problemas de locomoción en esos lugares. Además que hay un monopolio de transporte ahí que es bastante complejo, ¿no? El servicio no es muy bueno. Entonces, tú te vas encontrando con historias y con personajes que uno se topa en la vida. El mismo cuento de Luis Barrales habla, el que no ha salido a protestar no tiene idea de lo que es la represión. Porque tal como pasó en el 73, actualmente también hay gente que no cree que Carabineros, voy a decir Carabinero porque estoy al aire y con más gente, ¿eh? O Además si que no esto está iría, siendo grabado, weón. Así que ojo con lo que decís. que Carabineros siempre ha reprimido. Yo durante el estallido, a mí me gusta decirle estallido, ¿eh? No quiero entrar en el análisis ahí, pero me acomoda decirle estallido. Tuve un amigo que siempre me veía mis posts hablando de la represión y poco menos, entre comillas, no creía o no tomaba en cuenta, hasta que su empresa, que no la voy a nombrar, es una empresa grande, estuvo en huelga durante ese periodo, cercano al estallido, y solamente por estar en huelga fuera de la empresa fueron reprimidos violentamente con golpes, con lacrimógena, y me decía, oye, ¿pero qué les pasa a estos tipos? Y me escribía, y yo le decía, oye, bueno, lo puedo subir para que la gente, me dijo, no quiero tener problemas con la empresa, pero me dijo, teníais razón, y le dije, siempre tuviste razón. Eh, sí, lamentablemente teníamos razón. En Chile se seguían violando derechos humanos y esto no ha cambiado. Esto, el libro lo reafirma sin desde el punto de vista, desde una opinión puntual, pero sí con los relatos tú vas identificando ciertas conductas que no han cambiado. Y lo otro que me parece que el libro no lo plantea, pero del libro tú puedes desprender una situación que es bastante grave. Con respecto a las brigadas de salud, que habla que ni siquiera se han respetado ¿cómo se llama esto? Los acuerdos de Ginebra, donde los lugares de atención de heridos no pueden ser violentados, ni siquiera en guerra. Esto no se respetó durante esta revuelta. Eso más todas las otras situaciones que conocemos, cómo el gobierno dictatorial que tenemos ha desestimado los informes internacionales, mismos informes que ellos avalan cuando son para Cuba o cuando son para Venezuela, pero cuando se aplican en Chile esos mismos informes por estas mismas organizaciones internacionales, los desestiman. ¿Por qué lo nombro estos dos casos? Porque es sumamente grave y pareciera que no pasa nada, que no nos importa. Insisto, el libro no lo plantea desde el punto de vista de la opinión, solamente relata ciertos hechos como los ven las personas, y eso es súper importante. Pero llama la atención que la sociedad, que el Congreso, yo recuerdo, y corríjanme si me equivoco, durante octubre no escuché ningún pronunciamiento del Congreso con respecto a la represión que se estaba viviendo en las calles. De nadie o nadie con fuerza, o los medios lo invisibilizaron, pero no recuerdo haber tenido que el Congreso se haya parado ante el gobierno y decía, oye, paren este escándalo. Entonces, estamos en una situación que a mi parecer el libro devela, no de forma directa, sino en forma de narración de ciertos hechos o de ciertos comentarios, que es bastante grave, bastante grave. O sea, se está diciendo acá que hay graves violaciones a los derechos humanos y no pasa nada en este país. Y seguimos con el mismo presidente, seguimos con el mismo Congreso y la mitad de las promesas que se hicieron para igualar un poco la cancha o generar un poco más de justicia social, a más de un año no ha pasado nada. Quiero felicitar a los autores por la forma de relatar porque lo hacen bastante entretenido, bastante rápido de leer. Y no te aburre para nada. O sea, es un libro que hay que leer, que tiene que estar en nuestro escritorio. Así que se agradece bastante, bastante eso. Y solamente quiero citar a una frase que alguna vez me dijo Luis Lever en una presentación. Este artista que dijo, la historia de Chile no la busquen en los libros de historia, búsquenla en el arte.
este es un ejemplo de cómo la historia está en este librito y no en la historia que va a salir después, que va a estar manipulada por los mismos de siempre. Eso, felicitaciones. Buena, gracias, Carlos, por tus palabras. La música es porque llegó la Ale Valle, que había pedido que pusiéramos algunos efectos especiales para anunciarla. Nosotros cedimos ante sus peticiones. Les muestro que estoy en un ensayo, por eso llegué un poco tarde, que es de la Orquesta de Mujeres de Chile, y yo estoy en el coro, entonces están cantando ahí justo Carmen. Ah, mira, buenísimo. Por eso había música. Oye, antes de darle la palabra, todos? Ale, ¿todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias por esperarme. Sí. Ya, pero va a quedar a la cola, porque le toca a René ahora. Obvio, chapo. Además, escuchamos a René. Escuchando a Carmen, yo creo que René, que es un gran lírico, se tiene que ya haber entusiasmado. Permítanme, sí, antes decir dos avisos. Uno, saludar. Como ustedes saben, yo siempre tengo un pie en los libros y otro pie en el básquetbol. Hay destacados entrenadores y entrenadoras de básquetbol que están participando acá. Está a ver por ahí a la Pamela Ortiz, está don Rodolfo Cáceres, don Andrés Lillos, don Carlos Álvarez, que fue entrenador mío cuando yo era cadete, aunque él lo niega, pero sí fue entrenador mío. No cuentes infidencia. Carlos Álvarez, además, que va a ser autor también de 5 Aces, porque estamos preparando un libro con él para lanzar en el segundo semestre. ¿Ya? Así que saludarlo a todos ellos con mucho cariño. Querido René Naranjo. Hola, hola. ¿Cómo está? Dejé a los 2 periodistas al final porque aquí yo empiezo a temblar. Porque aquí hablamos de periodismo. Uno como periodista, ya todos sabemos que ya. Pero ante los colegas uno tiembla. Adelante, sí, bueno, René. Saludos a todas y a todos. 70 personas prácticamente están convocadas a esta hora en esta conversación. Soy candidato a la constituyente por el Distrito 8, no, hay que decirlo de inmediato. Maipú, Cerrillo, Estación Central, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, ok. Oye, el más grande, el más vasto y el más poblado de Chile. Gran desafío. Oye, claro, fíjate que uno, Axel, por la desviación profesional, ¿qué es lo primero que uno mira? El periodismo que hay involucrado en un texto. Le debe pasar también, por supuesto, a Alejandra. ¿No es cierto? Antes del tema está la forma periodística, ¿no? Y la edición, y uno inmediato, es absolutamente una auténtica desviación profesional. Y me gusta mucho que hayas puesto como primera palabra del libro crónica, ¿no es cierto? Que la primera palabra del título, crónicas, porque la crónica es un gran género que ha ido cediendo, algo decías tú al principio, en tu exordio, ¿no es cierto? Ha ido cediendo frente a la columna, frente, ¿no es cierto?, a la opinión, que hoy estamos bien inundados de columneros, digamos, que se han instalado sobre todo en los pocos diarios que quedan, pero también pero sobre todo en los diarios. Bueno, y la crónica, que tiene esa riqueza de la narración, que nosotros, los que nos dedicamos a esto, admiramos desde Edward Bello a Roberto Merino, por nombrar a 2 próceres del género, ¿no es cierto?, del estilo, la disfrutamos, ¿no es cierto? Disfrutamos la crónica, la narración, el relato, la construcción sobre el hecho real, que por supuesto filtrado por una subjetividad, pero rescatada también en múltiples detalles, ¿no es cierto? La crónica tiene esa capacidad de observación, y me gusta mucho, y te felicito, y felicito a los jóvenes periodistas ahí, las y los jóvenes que escribieron aquí en 7, ¿no es cierto? Claudia, Nicolás, Marcelo, Camilo, María Belén, Carlos y Felipe, que escribieron aquí en muy distintos tonos. Desde la crónica muy bien estructurada, bien escrita de Claudia Farfán, ¿no es cierto?, que abre el libro, y ahí quiero decir algo, hasta la visión más subjetiva de Felipe Herrera de Minnesota, ¿no?, de Estados Unidos. Y ahí quiero decir algo también de la edición que hizo Axel, que se nota cuán cuidada es la edición. Para los que nos dedicamos a esto. Está muy bien, Axel. Me abochorna. Sí, se nota que es una corrección y una edición palabra por palabra,
coma, punto, punto seguido, punto y coma, que yo lo quiero rescatar porque estamos en un mundo donde estas cosas parecen de otra época, ¿no es cierto? Parecen pertenecer a otro mundo, ya que ahora que incluso se habla ya de que el punto está en peligro, porque en los WhatsApp y en los Twitter, en Facebook, nadie usa el punto, cuando el punto es algo fundamental en nuestras vidas. Me gusta, si hay algo importante es el punto, ¿no es cierto? Y el expresar la idea, a eso me refiero, el ejercicio de la retórica, en algo que además se vuelve muy importante, y perdóname si me extiendo un poquito en este tema que me apasiona, que es el de la escritura y el lenguaje, en algo que se vuelve muy importante ahora, la redacción de la nueva Constitución, y sobre lo que he estado también reflexionando. La Constitución nos obliga a volver a pensar en las palabras, en la redacción y en la puntuación, porque en esa coma hoy totalmente subvalorada, ¿no es cierto?, y casi repudiada, se puede jugar un significado fundamental para la vida de los próximos años, o para los derechos sociales y garantías que muchos queremos llevar a la Constitución para justamente plasmar las energías y las emociones que estallaron en la revuelta social, digamos. Entonces las palabras, el uso de las palabras va a ser algo fundamental, y me gusta mucho verlo reivindicado en el libro, Axel. Detrás de cada crónica te veo mirando con lupa, la redacción y las comas, y observando el significado de cada palabra. Me parece que es un ejercicio particular, siempre necesario, pero particularmente imprescindible en el día de hoy, en que ya sabemos que somos dados los chilenos, las chilenas, a hablar mal, a hablar apresurado, a comernos las letras. Bueno, ahora en la Constitución no vamos a poder comernos nada de eso. O sea, los que llegamos a ser electos, vamos a tener que tener un cuidado extremo, porque ahí se va a estar jugando el sueño de un Chile más justo, más solidario, de verdad conectado con la gente, y revolucionario en el sentido de que va a cambiar un sistema que ha durado, esperamos que cambie un sistema que ha durado 190 años al menos, desde Diego Portales. Entonces, en ese sentido, como ejercicio periodístico, Axel, lo disfruté, y pasa con el estallido, que es como un pulso, ¿no? Es como un tum, 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 es un latido, ¿no? Que hasta hoy llega y atraviesa el libro, a veces en versiones más subjetivas, como en los estupendos relatos de Mitad de Camino, Marcelo Vera, y Chile Pirata, de Camilo Cáceres, que me parecieron muy, muy destacados, digamos, y también en otros que recuperan la historia, como el de María Belén, que hace algo me parece muy importante, María Belén, que es recuperar a Marcelo Oces, un frentista que escapó de la cárcel de Santiago, que está recuperada su historia en la película Pacto de Fuga, ¿no? Entonces, juntar los tiempos, porque resulta que la historia de Chile reciente nos parece muy distinta, hablamos, pero ya no estamos perdiendo. Al principio eran 30 años, ya vamos en 40, o en 47, en 48, porque el golpe, y entre el final lo que te comentaba también, ¿no es cierto?, el amigo Maureira, está todo junto, está todo mezclado en nuestras vivencias, en nuestras emociones, en nuestros recuerdos, en historias trágicas como la que le tocó vivir a él, ¿no es cierto?, en historias trágicas como las que vivieron tantas personas, compatriotas que sufrieron la pérdida de un ojo, por ejemplo, en el estallido, que es algo realmente dramático, y es una herida abierta, por supuesto, además de las personas que fueron asesinadas. Entonces, ese pulso recorre el libro, me parece que es muy oportuno. También de la parte del editor, Axel, no pretender entregar la última palabra, están las visiones de fuera de Chile, importante. Ahí me voy a referir a eso al final por mi vivencia personal del estallido, que no la he contado nunca, la voy a contar aquí, ¿no? Porque, en exclusiva, para los la podemos incluir en la segunda edición. La vamos a incluir. Oye, y también la conversación que tiene Carlos Andrés Aguilera con la antropóloga Magdalena Clodi, con Luis Barrales, sobre todo, ¿no es cierto?, en ese texto. Entonces, este latido del estallido, de la revuelta, atraviesa el libro como este pulso, que a veces es una entrevista, que a veces es una declaración, que a veces es una metáfora, como el Chile pirata, en fin, o el quedarse perdido ahí en Mayoco, que alguien evocaba también, ¿no es cierto? Allí me parece muy buena
ese punto de vista del relato. Y me gusta también la subjetividad, asumir la subjetividad en el género crónica de manera como un cuento, ¿no? O sea, también como un cuento, me gusta mucho eso que tienen los relatos, así que felicito a los autores y también la edición. Y me quedo con los dos últimos libros, o sea, los dos últimos relatos de Cobro Revertido y Otoño en Minneapolis, porque yo el 18 de octubre estaba en Brasil, estaba en Río de Janeiro, estaba en la playa. Así por eso no lo cuento mucho, porque estaba en Copacabana, estaba en Ipanema, en rigor estaba en Ipanema el 18. Cosas de la vida, justo había tomado vacaciones esa semana y miraba de vez en cuando el Twitter y veía ahí, porque al parecer hubo muchas protestas los días previos, ¿no? Como que fue un crescendo, ¿no? Entonces, oye, hay unas protestas en Chile, bueno, pues estamos en la playa, estamos en Río ya. Ok, y vuelvo el 19, bueno, veo que el asunto pasó de castaño oscuro, pero no le tomó tanta atención como cuando uno está de vacaciones. Y el avión aterriza en Pudahuel a las 10:15 del 19 de octubre. Y el toque de queda había empezado a las 10 de la noche. Y yo no sabía por qué venía en el avión. Yo no sabía que había toque de queda, no, nada. Entonces, yo venía con mi bronceado, ¿no es cierto? Con mi felicidad post vacaciones, que estaba muy agradable, todo muy simpático, y me bajo y es otro país. O sea, es un país que en realidad yo ya conocía, porque era el país de 1973. Y porque yo tenía 11 años para el golpe. Y ese impacto fue tremendo. Fue feroz, digamos. O sea, llegar a un país con toque de queda, con militares y con una sensación de, ¿cómo decirlo? Es más que anomia. Es de un pasado terrible, como que había vuelto a un pasado que no tenía cómo volver, como que, mira, esas series medias Lost, así medias, donde los personajes van a dar un lugar, o bueno, tantas otras que ha habido después, ¿no? Van a dar un lugar donde no tenían que estar, o donde van a dar a otra parte y no se entienden. Esa sensación tuve, y el desconcierto era tan grande entre todos los que nos bajamos del avión, no entendíamos nada, y había una sensación de miedo, pero sobre todo de desconcierto, y no se podía salir del aeropuerto. Era tan absurdo que el oficial PDI que te timbra el pasaporte al entrar, me dio un salvoconducto. Imagínate la sensación, llegar y que te den un salvoconducto. Y yo le digo, oiga, pero no hay toque de queda. Sí. ¿Y dónde voy a ir con el salvoconducto? O sea, ¿dónde? No hay nadie en la calle. O sea, nada tenía sentido, a eso me refiero. Había una sensación de sinsentido completo. O sea, un minuto después yo figuraba parado con mi maleta en la salida del aeropuerto. Lo único que estábamos eran los pasajeros, no había un auto, no había nadie a las 11:15 de la noche, y no se podía ir a ninguna parte. Y escuchábamos que a los autos que iban por la Costanera Norte los estaban apedreando, los estaban incendiando. Y decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue este cambio de 8 días después? ¿Cómo se produjo este cambio completo en la sociedad? Que es algo que yo creo que todavía no asimilamos del todo. ¿No es cierto? Hay algo ahí, hay una fuerza irracional y que escapa a los análisis más sesudos de los sociólogos. Hay una pulsión, hay algo que sale desde muy adentro y que nos hizo dormir en el aeropuerto a más de 1.000 personas esa noche, digamos. Una cosa muy impresionante. Que esa historia no se contó nunca, lo que pasó en el aeropuerto, ¿no? Como que todos nos quedamos ahí hasta el otro día, ¿no? Porque se acabó el agua, sacaron los Coca-Cola, los jugos Yupi, ¿no es cierto? Las mamás estaban desesperadas con los niños, una sensación de caos sin sentido, muy impresionante, que me hizo recordar los momentos justo posteriores al golpe de Estado. Esa era la vivencia que les quería compartir, y por supuesto saludar a todos los que están detrás de estas crónicas de la revuelta de octubre. Gracias. Buena. Una crónica, efectivamente tiene que ser la 8ª crónica esa, ¿no? Oye, antes de la palabra a Lale Valle,
ya que tú hacías tanto elogio por las comas, los puntos seguidos y todo el cuento, tú tendrás que concederme que haber compartido redacción con Andrés Bradbury durante 7 años, y por Rodolfo marca cualquiera, eso marca cualquiera, ¿no? El riesgo de que al día siguiente apareciera en el diario una coma mal puesta y que te hiciera sentir un estúpido, por decirlo menos, era muy alto, así que inculca un rigor. Así es. Saludos a Andrés Bradbury, si está por ahí. Sí, está por ahí. Oye, hablando de grandes periodistas, saludar, está mi amigo Francisco Dañino, está el Mauro Weibel, está el profesor Patricio Barca Mora, que nos acompaña, ¿ya? Y saludar también, que aquí por el WhatsApp me están retando. Tú sabes que gente de la aplicación somos extremadamente chauvinistas, digamos. Entonces hay varios por ahí dando vueltas. Está obviamente Juan Alfaro, está nuestra querida colega Rayén, que está por ahí también. Así que sigamos con la última comentarista, agradecerle que cantó rápido y se conectó. Ale, ¿cómo estáis? Bien, hay que agradecérselo a la directora que la hizo rápida. Buenísimo. Transmítele nuestro agradecimiento entonces. Claro, no, lo estaba escuchando muy concienzudamente aquí a René, a ti, y recuerdo también esos tiempos en la que yo era la que estaba aprendiendo de usted. Entonces, eso me pasó también, como que recordé mucho, me acordé también porque de inmediato apenas escuché a René, me acordé porque yo aprendí mucho de René, de Axel, de Andrés. Muchas gracias, Ale. Sí, muchas gracias. Por supuesto, y creo que todavía mantengo eso, y soy un poquito maniática con eso, me meto sola al sitio, cambio las comas, sin que nadie se dé cuenta. Yo hago lo mismo. No sé, no me cabe ninguna duda. Yo tengo un blog, yo tengo, muy breve, yo tengo un blog cultural que se llama todalacultura.org, que lo invito a visitar y hago lo mismo, si una crónica después la corrijo para callar. Tal cual, creo que somos de esos que quedan. De hecho, mi hija me dice que soy una vieja común, porque escribo ja, 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 por ejemplo, cuando estamos hablando por WhatsApp. Y bueno, además, este libro, ¿no? Crónicas de la Revuelta de Octubre, yo me voy a basar en otra cosa, no voy a entrar en el detalle de lo escrito, porque creo que ya René lo dijo de una muy buena forma. Me pasó lo mismo, de hecho, eso de ir cambiando de miradas, de estados, de un momento tan importante. Y creo que lo que me pasó con el libro es justamente varias cosas. Primero, recordar que es este estallido, esta revuelta, a mí me gusta decirle revuelta, esta revuelta de octubre fue la que nos tiene hoy en este importante proceso constituyente. Sin esa revuelta, este proceso no podríamos estar comenzando. No habría comenzado nunca, era casi impensable. Yo me acuerdo cuando partió el movimiento AC, era, no, pero si no, nunca se va a poder cambiar la Constitución. Después viene el intento de Bachelet, que fue bien interesante, varios hicimos algunos cabildos, ¿verdad? Pero como que era letra muerta, que quedaba ahí, ¿no? Que nadie más la iba a usar nunca. Hoy día podrían ser un insumo para construir una Constitución. Y eso se lo debemos a cada una de esas personas que salió, a las brigadas de salud, por ejemplo, que están muy bien aquí homenajeadas, y a cada una de esas personas que perdió sus ojos, que le llegaron un montón de balines, ¿verdad? El chorro del guanaco, y yo al revés que René estaba en la calle el 18 de octubre con mi hija, la misma que me dice que soy una vieja común, caceroleando, y después nos llegaron las bombas lacrimógenas. Ella, que está acostumbrada a ir a protestas y a marchas, etcétera, durante mucho tiempo no quiso ir a ninguna más, porque quedó asustadísima. O sea, una niña de 11 años que le empezaron a llegar bombas lacrimógenas de los carabineros, porque además sin estar haciendo nada, que pasaron y pasaban tirando bombas por toda la avenida Razabal, y era como, wow, y corrimos, y cada uno tiene su propia historia, y eso lo rescata el libro, eso rescata, esa épica de quienes también, yo después de eso me volví un poco loca, creo también, iba todos los días, iba a la Plaza Dignidad, sufría porque mi hijo veinteañero estaba ahí más adelante, ¿no es cierto?
Y la verdad es que siento que el libro rescata justamente eso, que no olvidemos lo que pasó y que nunca normalicemos la violencia que se vivió en esos días. Yo creo que ese es un mensaje también que es súper importante y que nos demuestra entonces que el periodismo es importantísimo en la sociedad, que es una parte importante de la democracia. Y por eso también que haya periodistas como René en la redacción de la nueva Constitución es importante, porque tenemos que dejar ahí garantizado este tipo de periodismo que no está en los medios hegemónicos. Y eso es súper importante. Lo encontramos en algunos medios, por supuesto, en algunas iniciativas, ¿verdad? Cada vez más pequeñas y particulares, lamentablemente. Es muy difícil hacer periodismo independiente en este país. Sabemos que no tiene ningún apoyo estatal. Entonces este libro viene a entregarle ese papel importante al periodismo dentro de la democracia, ¿no es cierto?, a recordarnos ese papel importante que tiene y cómo a través de historias personales, o sea, imagínate a alguien que se pierde, alguien que está en otro país, y nos recuerda entonces que esas historias son la demostración de otra persona que se va a sentir identificada, ¿verdad? O a lo mejor que estaba en otra parte y que no entiende la importancia de lo que sucedió y que a través de estas crónicas sí lo puede entender. Y también de los sacrificios que hicieron muchas personas y esa violencia de parte del Estado que nunca tenemos que normalizar. Y eso fue a mí lo que me pasó en esta lectura de un libro que además se lee muy rápido, es muy entretenido, todas las plumas son brillantes, digamos, cada una de otra manera, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que nos hace estar recomendándolo hoy, estas crónicas de la revuelta, que también usa esa palabra, por eso me sentí muy identificada, de octubre. Y quiero agradecerle a Axel, por supuesto, el habérmelo regalado para poder comentarlo hoy y recomendarlo a todos los que nos están viendo y también en el boca a boca, que seamos un poquito los que lo recomendemos también. Buenas, gracias, Ale. De nada. Me estoy quedando sola. No hay un estribillo, nada. ¿Quiere un bis? ¿Ustedes? Un área. Estábamos cantando la canción Sin Miedo es que el 9 de marzo nos presentamos en La Bandera, en el Parque La Bandera, para los pobladores y pobladoras, y vamos a estar ahí cantando varias canciones distintas. Hay un par de arias, pero también un repertorio del cancionero popular, que también pasó durante la revuelta. Canciones que se rescataron, ¿verdad? Como por ejemplo El Derecho de Vivir en Paz, que la vamos a cantar el 9, y las canciones feministas como la canción Sin Miedo, que también hizo mucho sentido en Chile. Tengo que salir porque voy a quedarme sola en este lugar. Estoy en un lugar aquí que se llama Arena Recoleta. Voy a ir saliendo para que yo puedo seguir aquí mientras. Ya, afuera me instalo en otro lado. Buen dato el del concierto de La Bandera. Nos acompaña un hijo predilecto de la población La Bandera, como Julio Peña, que se ríe ante la mención. ¿Ah? Así que ahí, Julio, podrás volver a tus territorios. Oye, ponía ahí dos avisos. Uno que obviamente me estaban retando, que recuerden que una oferta del libro está regalado hoy día 6 lucas, tienen que mandar nomás al mail quienes estén interesados. Y para seguir con este evento, estaba abierta ahí la posibilidad, obviamente, que envíen preguntas a través ¿cómo se llama esto? Del chat, a los comentaristas o a los autores, ¿ya? O pedí la palabra, pero yo no sé cómo, sé que hay algo que se aprieta, pero no sé. La Vale que está acá al lado mío me dice que ella se preocupa de esas cosas, así que pidan la palabra nomás, la Vale la va a administrar. Ya, eso. Me estaban retando, siempre me retan. Oye, pero podríamos también dar la palabra a algunos autores. ¿Dónde está? ¿Está la Claudia o no? Sí, sí. Yo ya me perdí acá. Sí, acá estoy, Axel. Claudia, ahí está ahí. Acá estoy. Ya. Oye, Claudia, tú que
inicias el libro. Cuéntanos, ¿qué te pareció, no sé, el proceso, el antes, el durante o el después, no sé, lo que tú quieras. O el gerundio también, ¿por qué no? Bueno, para contar un poco, yo escribí la crónica que aborda el trabajo que desarrolló la Brigada Zona Cero en Plaza de la Dignidad. Mi interés por escribir la crónica fue desde el periodismo puro. Yo no trabajo en un medio de comunicación, pero sentí la necesidad de escribir algo de lo que estaba ocurriendo en Chile en ese momento. Y me llamó siempre mucho la atención. Yo también participo en manifestaciones, en marchas, el trabajo que estaban desplegando en las brigadas, un trabajo bien invisible, bien silencioso, mucha vocación. Y a partir de eso me acerqué a ellos para escribir esta crónica. Me gustaría retomar un poco lo que comentaba Ale, un poco y René, esto de la importancia del periodismo y la necesidad que existe hoy más que nunca de que el periodismo siga iluminando esos lugares oscuros que no están en la prensa tradicional, que no podemos ver en la televisión, que a veces lo vemos al pasar en redes sociales. Creo que es fundamental que el periodismo se aboque a ello, a iluminar esos espacios oscuros, porque creo que hasta ahora el periodismo está al debe en esto. O sea, hoy ha pasado, yo escribí esta crónica en febrero, reporté esta crónica en febrero del 2019, ha pasado un año desde ese reporteo, y las violaciones a los derechos humanos continúan. O sea, el 19 de febrero, hace poco, hubo otra profesora con trauma ocular en Plaza de la Dignidad. Entonces, eso, ¿cómo Chile no se indigna frente a aquello? Es una pregunta. ¿Cómo todavía no nos hemos indignado lo suficiente, creo? Y eso es como una gran deuda que creo que tenemos que responder como país, y que la convención tiene que recogerla, y obviamente en la Constitución tiene que quedar plasmada. Nunca más. Eso es como lo que deberíamos aspirar, a nunca más violación a los derechos humanos. Eso. Bueno, gracias, Claudia. Oye, el Ale me tiene nervioso ahí, cuando va transmitiendo en directo. Ale, no te vayas a caer, por favor. Es que soy una buena reportera de terreno. Ah, ya, muy bien. Ya, bueno. Estamos en la avenida Einstein en Recoleta. Oye, Ron está pidiendo la palabra, ¿no? Sí, ahí estaba viendo. La Vale aquí está en el... Hola. ¿Ahí? Ahí sí. Hola, Axel. ¿Me escuchan? Se escucha, pero con ruido ambiente. Tenéis algo prendido, parece. Sí. No, yo no. Lo que pasa es que aquí los vecinos están acostumbrados a escuchar la música para el barrio. Entonces, un poquito complejo. Voy a tratar de colocarme en otro lugar. Bueno, me presento. Mi nombre es Ronald Zamora. ¿Ya? Soy parte de la revuelta, combatiente de la revuelta, herido 2 veces con un balín de acero en la cabeza y un disparo de lacrimógena a 12 metros de distancia que me mandó al hospital el día 27 de diciembre, día de la muerte del compañero Mauricio Fredes. También participé del copamiento del 20 de diciembre, cuando combatimos contra los pacos la plaza y la recuperamos, haciéndoles ver que la plaza era nuestra, que era el lugar donde muchos convergíamos y donde muchos creíamos que nuestros sueños se iban a volver realidad. Escuché con atención a René. La verdad que una amiga me envió el Zoom hablándome sobre el lanzamiento de este libro, que de partida lo encuentro sumamente interesante porque, como lo decían, la prensa tradicional no mostró nada, el Congreso nunca dijo nada. Bueno, también
quiero decirles que soy parte de una brigada de salud desde el 31 de diciembre del 2019, unos pocos días después que yo fui herido y que caí al hospital. Entonces, si bien hay muchas cosas que ustedes plantean, lamentablemente no tengo el libro en mis manos como para poder opinar del libro, pero siento de una u otra forma que lo que ahí se cuenta es parte de la vivencia que tuvimos mucho, los que estuvimos ahí en las diferentes líneas, porque la verdad que nunca importó si eras primera, segunda, tercera, o si eras un manifestante y ibas con tu cartelito, todo era muy importante ahí. Pero si bien tienen razón, el tema de la violencia policial hasta el día de hoy, yo estuve el día que la compañera profesora fue herida de un perdigón en el ojo. De hecho, en ese mismo instante yo estaba siendo golpeado por carabineros, tratando de ayudar a dos niñas que iban pasando, dos transeúntes, eran dos niñas con mascarillas comunes y corrientes que iban pasando seguramente en dirección a su casa, y que las intentaron tomar detenidas. Primero un efectivo, él las dejó pasar cuando ellas se hicieron hacia la muralla y levantaron sus manos, y atrás de eso aparecen dos efectivos más, y que las toman detenidas. Yo estaba como brigada, yo participo en la brigada de Nehuen Mapuche, y fui a decirles que por qué las estaban tomando detenidas, porque ellas no estaban haciendo nada, eran transeúntes, y tengo la impresión de que una de ellas, porque yo quedé frente a ella, que era una menor de edad, y en eso que yo estaba diciendo eso, de pronto me golpea, me dan un golpe de patada en la pierna, y otro me toma desde el cuello y me tira al suelo. Y estoy hablando, eran las 9:30 de la noche, cuando ya no había nadie, porque no había absolutamente nadie a esa hora, sino que ellos salieron solamente con el ánimo de ir y agredir a quien fuera. O sea, ya no estábamos hablando de que estuvieran los compañeros ahí luchando ni nada, estábamos hablando de dos mujeres, que era lo que más me preocupaba, porque sabemos lo que están haciendo con las mujeres. ¿Cuándo fue? Hace un día atrás, creo, antes de ayer, abusaron a otra niña. Y esa niña estaba con un temor terrible de hacer la denuncia, y finalmente hoy día, gracias a la ayuda de una psicóloga, ella tomó la decisión de hacer la denuncia. Entonces, justamente lo que plantea René, lo que plantea la Ale, de que en Chile no se había vivido una violencia así desde tiempos de dictadura. Yo muy poco puedo hablar de la dictadura porque nací en el 81, pero a los 6 años de edad a mi casa la bombardearon porque supuestamente en mi casa habían comunistas, mis papás jamás participaron de política. Y bombardearon mi casa, la llenaron de gas lacrimógeno, aparecimos todos mis hermanos en diferentes casas, y tengo ese recuerdo vivo, o sea, tenía 6 años. Hoy día veo lo que ocurre, me tocó vivirlo en primera persona, hoy día me toca verlo porque, como les decía, participo en una brigada de salud y estamos atendiendo a toda la gente que de una u otra forma sufre el acoso y la violencia policial, y no solamente las personas, nosotros también. El día viernes una de las brigadas fue atacada de forma cobarde, por carabineros, por el simple hecho de estar bajo el Teatro Universidad de Chile, y que nosotros como brigada también fuimos a prestar apoyo, y te lo prometo, fue terrible, porque nos golpearon por todos lados, nos tiraron granadas de mano a los pies, y tú sabes que esas granadas de mano estallan, y por suerte estábamos con protección en las piernas, entonces a los que nos llegó nos golpeó las protecciones. Entonces ellos no salen a defender el bien público, sino que salen directamente a agredir. Nosotros estamos ahí, cuando no hay pacos, la gente se manifiesta, la gente canta, la gente baila, llegan los muchachos con sus instrumentos. El día viernes estaba un chico arriba de uno de los fierros tocando una guitarra, y de la nada se baja un piquete de paco y se lo lleva preso de una forma violentísima. Entonces entiendo que haya cierta preocupación, sobre todo de gente que hoy día no está en los grandes medios, y que de una u otra forma han vislumbrado o han hecho ver lo que está ocurriendo.
pero la situación sigue siendo crítica, sigue siendo muy crítica, y hay que de una u otra forma tratar de poner el punto sobre las IE y decir que basta, porque la verdad que Carabineros hoy día actúa sin ningún control y nadie dice nada. Sí. Eso quería plantear, amigos. Buenísimo, gracias Ron. Mientras Lali sigue ahí, está ahí como con Parini, Alejandro Valle. Ahí. Tú eres como... Entonces tú serías, ¿cómo se llama? Federico Sánchez. Claro. Oye, Nico. Oye, sí, muy importante solo decir, Axel, ya que me aludió ahí Ronald. Muy importante, te agradezco el testimonio, Ronald, lo que dice, porque, claro, ese es el otro tema que recorre el libro, que recorre las 7 crónicas del libro, sin duda, es la violencia policial, la represión desmedida de que ejercen las fuerzas de la policía militarizada y la persistencia descontrolada e incluso por momentos agravada, como se muestra en algunas crónicas, de las fuerzas especiales de Carabineros. Y eso plantea una amenaza para nuestra democracia, que ahí, claro, en el libro está como justamente en el subtexto, ¿no?, de todo lo que está pasando. Y una amenaza para la democracia muy complicada, muy compleja, que cuando digo compleja digo que tiene muchos factores, ¿no?, y que tiene en jaque a la situación que vivimos día a día, digamos, que está ahí, que encima como una amenaza constante, una amenaza a la convivencia, porque pasa a llevar los derechos humanos, y cuando tú en una sociedad pasas a llevar los derechos humanos, estás destruyendo la democracia, estás destruyendo el pilar de la democracia, que es el respeto justamente a los derechos humanos de las personas y a su circulación. Lo más y lo más que a mí me inquieta en este caso como candidato constituyente, de la acción de medida desproporcionada e ilegítima de las fuerzas policiales en estos casos de represión, es que el derecho a manifestarse está en la Constitución y no se aplica ni por si acaso, digamos. Entonces, que también los textos de la Constitución pueden ser letra muerta, es algo que no podemos dejar de tener en el horizonte, que cómo cambiamos eso. O sea, no basta con escribir un buen texto, sino que tenemos que hacerlo carne absolutamente cada día en la realidad. Y ahí hay un desafío muy complejo. Siento que tiene que terminar el estado de excepción, tiene que terminar el estado del toque de queda, para que podamos volver un poco a una cierta tranquilidad de ese aspecto, porque yo siento que el estado de excepción envalentona además a los carabineros y a las fuerzas especiales, y la hace sentir aún más impune. Cierto. ¿Cierto? ¿No? Yo creo, yo así lo siento. También agradecerle a Ronald la intervención, porque me gustó además porque en el fondo nuestros reporteros que escribieron las crónicas, claro, pues partieron de una posición bastante similar a la tuya, o sea, participando muchas veces de las manifestaciones y, claro, con el oficio periodístico, después escribiendo los textos. Nico, tú que escribiste desde Europa, ¿cómo se veía allá? ¿Qué te comentaban allá por toda esta violencia insensata, cruel, desproporcionada de las fuerzas policiales? Sí, bueno, yo jamás me lo esperaba, en verdad. Yo estaba haciendo un viaje que finalmente terminó con que yo me quedé varado en Azerbaiyán, que es un país que está entre Irán y Rusia, y me quedé varado en una pandemia y después en una guerra que tuvo Azerbaiyán con Armenia. Ese es como el final, digamos. Pero en este contexto del viaje me tocó el estallido justamente, y me tocó ver, por ejemplo, manifestaciones de chilenos en Londres. Me tocó también en Escocia, en Edimburgo, donde es muy raro ver una persona con falda y gaita apoyando las protestas en Chile. O me tocó visitando una amiga en Dinamarca, me acuerdo de una cena que viene en la crónica, donde estaban los papás del esposo de ella,
y explicarle cómo son las cosas en Chile como que no le entraba en la cabeza. Imagínense el estado de bienestar fuerte que tiene Dinamarca. Lo primero que me llamó la atención fue en otro lado, en Barcelona, cuando fui a tomar el metro, y el metro era más barato en Barcelona que en Chile. Y claro, cuando uno ve el sueldo mínimo en España, digamos, casi 3 veces el sueldo mínimo chileno. Entonces, cuando uno está en estos viajes, empieza a comparar y claramente salta a la vista que nuestro país no es normal y no es normal que la educación sea un negocio, la salud sea un negocio, las pensiones sean un negocio. Y fue muy raro porque me transformé en una especie de embajador de Chile. Me quedaba en un hostal y la gente me decía, eres de Chile, vi en las noticias lo que pasó. Entonces me tocaba como explicar bastante este sistema que es bien incomprensible. Y es interesante ser esa especie de poroto en País La Marina porque es como confrontar realidades posibles. Así que me parece súper bien ese proceso que inició esta revuelta y que espero con fe que en esta nueva constitución logremos cambios importantes. Y una cosa muy breve que me llama la atención es la importancia del derecho a la comunicación. Y por ejemplo, la participación de los independientes de los medios de comunicación grandes, que curiosamente si uno empieza a ver, por ejemplo, los canales de televisión de quién son propiedad, uno va a notar una ausencia importante de voces de independientes o disidentes, cosa, bueno, lo mismo de la franja, ¿no? Esta vergüenza de segundos que le dan a los independientes, que me parece que es un tema que como periodistas debiéramos tomar como causa, porque si el 5% de los chilenos militan partidos políticos y en todos los programas políticos solamente seguimos viendo este duopolio, que no sé en verdad quiénes representan, los mismos políticos, creo que tenemos un gran problema, y como comunicadores tenemos que empujar ese cambio y empujar las nuevas voces e ideas. Ahí sí, la vale mi silencio. Oye, habíamos pensado hacerlo 1 hora y media. Podemos seguir. ¿Quieren que siga o quieren que pare? Puede ser la pregunta del momento. Pero está abierta la palabra, pues no sé quién más. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Algún desmentido? Disculpa Axel, con respecto a algo, nuevamente te voy a citar René. La Constitución también dice de que si el ciudadano se siente vulnerado en sus derechos, tiene todo el derecho, perdonando la redundancia, de defenderse. Entonces, la resistencia que ha ofrecido, en este caso, la juventud y, bueno, personas ya más mayores que somos padres, a mí me tocó salir porque yo tenía un hijo de 18 años cuando vi el día 18 de octubre que le disparaban a una niña. Yo dije, ¿por qué puede ser mi hijo? ¿Por qué tiene que estar mi hijo ahí? Si soy yo el que tiene que luchar por los derechos de mi hijo. Entonces, como decía el otro amigo, y creo que estamos siendo un poquito mezquinos con los periodistas, porque hay muchos periodistas que han hecho harto ¿ya? En estos medios independientes, o la misma Ale con el proyecto que ellos tienen de la voz de los que sobran, que si bien no tienen la cobertura que tienen los otros canales, pero han hecho bastante. Yo se lo agradezco porque gracias a ellos también muchos de nosotros tenemos querellas contra Carabineros y el Estado. Eso, chicos. Muchas gracias, Ron, por tus palabras. Han estado muy interesantes durante este lanzamiento. Axel se tuvo que levantar porque esta es una casa editorial y vino justo alguien a buscar un libro. Y nada, les quería leer igual a los autores, a las autoras, algunas felicitaciones. Maris Lacho dice felicitaciones, tengo muchas ganas de leer el libro. También está el comentario de Enrique González, que saluda las diferentes formas de aportar y de luchar por un país que todos tengamos cabida de manera digna y un respeto irrestricto a los derechos humanos. Quiero que Axel venga a cerrar, pero antes me gustaría saber si alguno de los autores, María Belén, Camilo, alguno quisiera aportar unas palabras finales, porque es momento igual de ir cerrando este lanzamiento. Ahí volvió Axel. Todo tuyo, el público, Axel. No, porque yo estaba escuchando tu discurso político mucho. Sí. Ahora entró el perro al set de televisión. Oye, no sé,
están abiertas las palabras. ¿Alguien más? Gracias por todas las felicitaciones en el chat. Axel, yo quiero puntualizar algo que lo escuché, que lo dicen, no veíamos desde la dictadura esta represión. Yo quiero matizar eso, no es así. O sea, la intensidad aumentó durante el estallido, pero la represión ha existido siempre. O sea, podemos nombrar miles de casos, incluso balas locas, suicidios medio raros, la operación Y lo que Huracán. pasa en el Gualmapu también, ¿no? Claro. Claro, o sea, ahora aumentó la intensidad, pero no nos ha dejado nunca. El problema es que, claro, decimos 47 años, incluyendo la dictadura, pero si vamos para atrás, hay como 26 casos más de represión directa de las Fuerzas Armadas sobre el pueblo chileno. Es parte de nuestra historia y que no hemos sabido darlo vuelta. Una anécdota, una lecera, así que me pasaba ahora, porque le mandé un pantallazo a mi señora, mira, aquí estoy con René Naranjo, y me llega de una vuelta y dice, acá tengo una foto con René Naranjo, me dice, una cuestión. Así que fue como medio divertido. Sí. ¿Y de dónde? No, yo creo que una época cuando televisiva pasada. No, una época cuando había un candidato ahí díscolo. Cuando había un candidato medio. Sí, pues sí, claro que sí. No, sí, yo lo apoyé el 2009, por supuesto, a Marco. Claro, ahí parece Claro que es de esa sí. mi señora también. Dile que la suba nomás al Facebook, que me etiquete, no hay problema. Saludos. Bueno, y que te vaya bien en la Muchas elección, gracias. en la votación. Oye, pero yo quiero decir que tengo la mejor foto con René, el día que se murió Pinochet. Ese día verdad, y llegamos cuando todavía no se llamaba Plaza Dignidad, se llamaba Plaza Italia. Y claro, por suerte se ha resignificado ese nombre. Oye, la va a tener que poner, la va a tener que subir a Instagram. La va a tener que subir a Instagram porque no me acordaba de esa foto. Ya, la va a tener que poner a circular. Voy a tener que subirla al Instagram. Sí, ya, de acuerdo. Oye, saludo al acompañante Juan Alfaro, lo estoy viendo en la pantalla. Oye, estamos terminando, no sé. Mil gracias, un abrazo a todos por participar. El tema del lanzamiento de los libros lo conversamos harto con los autores. Es un rito que siempre es necesario, habrá que acostumbrarse a hacerlo a través de estas vías indirectas que nos da la tecnología. Lo único, no lo único, lo peor es que no hay vinito de honor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno de ustedes tendrá que reparar ese detalle en sus casas. Sí, algunos con mate. Otro cuando, yo sé que algunos se pusieron nerviosos cuando Nico habló de las personas con gaita, y varios les dio sed al tiro, digamos, pero para otra vez tendremos algún mecanismo de vino de honor virtual, ¿ya? Así que los saludos están pasando el límite de los saludos en el chat, ¿ah? Cada uno se los toma en su casa. Sí, sí. ¿Ya? Oye, ya, pues. Oye, gracias por la invitación. Les agradecemos a todos. Un beso grande. Vamos a dejar abierto un rato la sesión si alguien quiere comentar algo en privado, no hay ningún problema. Pero gracias a todos por participar. Un abrazo grande. Compren el libro, obvio, porque es necesario para que podamos seguir sacando libros. Preguntan ahí si están todas las librerías. ¿Están todas las librerías? Pero está súper caro en librerías. Mucho mejor comprarse en la editorial. Eso. Directo. ¿Dónde se compra entonces? Para que la gente lo recuerde. En el mail usted manda un mail y ahí les damos los mecanismos y está siempre la posibilidad de ir a buscar acá mismo, así que es aún más barato. Eso. Ya, muy bien. Muchas gracias, Axel. Gracias. Gracias a todos. Gracias, estén muy bien. Chao, chao, chao. Gracias, Axel. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao.